El Señor te bendiga en este día, amada iglesia, que Dios te colme de su misericordia y su dulce paz esté en tu vida, en tu familia y en tu hogar. Este día vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Esto sale del corazón de Dios para usted y para mí, para la iglesia, para aquellos que necesitan verdaderamente la palabra del Señor. Y vamos a ir directamente a la palabra. Y la palabra se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y la palabra del Señor dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo primero que vemos acá es señales. ¿Qué son las señales? Para usted, ¿qué es la señal? Es lo que hizo Jesús durante estuvo aquí en la tierra. ¿Cuáles fueron esas señales que hizo Jesús aquí en la tierra? Milagros, prodigios, maravillas. Resucitar muertos, levantar muertos, sanar a los enfermos, destapar los oídos de los ciegos, de los sordos, darle vista a los ciegos, hacer caminar al paralítico, expulsar demonios, liberar personas. Esas fueron las señales que hizo Jesús aquí en la tierra. Y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Y en la creencia entra algo que usted y yo debemos entender. La creencia, que es creer en algo, es una aplicación. Es algo que viene de parte de la fe. Creer en algo es tener fe en algo. ¿Y cómo tengo esa fe, hermano Carlos? Esa fe la obtengo, la Biblia me dice que esa fe yo la obtengo por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la Biblia. Quiere decir que Jesús ya no está aquí en la tierra. Jesús ya no echa demonios. Jesús ya no sana. Jesús ya no resucita. Ahora Jesús le dejó ese legado ¿a quién? A la iglesia. A usted y a mí. A usted y a mí nos dejó este legado. Ahora usted y yo tenemos una asignación que debemos realizar en esta tierra, y es lo que hacía Jesús. Esas señales que hacía Jesús, esa misma señal es la que hoy la iglesia tiene que hacer. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, levantar al paralítico, dar vista al ciego, destapar los oídos de los ciegos. Esa lengua se tiene que despegar del paladar y el mudo tiene que comenzar a hablar. Señales. Estas señales seguirán a los que creen. Pero Jesús ya no está. A veces todavía nosotros estamos esperando que Jesús haga los milagros. Cuando Jesús ahora delegó a la iglesia Y cuando Jesús habla de esto, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya no lo hace Jesús, lo hacemos nosotros ahora en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Ahora somos nosotros los encargados de hacer esa tarea, esa asignación que Jesús delegó a la iglesia. En el nombre de Jesús, esas señales se tienen que realizar. Pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Señales de Jesús en nosotros. Ahora, esto a mí me habla de algo interesante. Esto a mí me habla de algo poderoso. Y es que cuando Dios me da esto, Jesús me da estas señales de echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Me está hablando de algo que Dios delegó a la iglesia y es autoridad. Poder y autoridad. Ahora,
Jesús me da poder y autoridad. Jesús le da poder y autoridad a la iglesia. Pero yo quiero decirte algo en este día, iglesia, que antes de que Jesús diera ese poder y esa autoridad a la iglesia, vemos en el libro de Génesis que Dios le dio algo mucho más importante que el poder y la autoridad al hombre. Y usted me dirá, ¿qué es, hermano Carlos, lo que Jesús nos dio? Lo que Dios entregó al hombre. Antes del poder y la autoridad, Dios da algo mucho más importante al hombre. Y eso está en el libro de Génesis. Génesis 1:28. La Biblia dice, hablando a Dios, a Abraham, leemos el Génesis 1, el versículo 27 y 28, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. ¿Qué Dios le estaba dando al hombre ahí? ¿Qué Dios le entregaba a Adán? No le estaba entregando solamente poder y autoridad, sino le estaba entregando algo mucho más importante, y que es lo que usted y yo debemos tener en cuenta antes de tener poder y autoridad. El hombre tiene que tener lo que Dios le estaba dando acá a Adán, y que era dominio. La palabra dominio, control sobre las cosas. Eso es lo que Dios le estaba dando al hombre antes de darle poder y autoridad. Dios le entregó dominio sobre el huerto del Edén a Adán. Dios confió en Adán que él iba a tener ese dominio sobre todas las cosas. Sojuzgar la tierra, dominar la tierra, enseñorear, ponerle nombre. Dios le estaba dando algo importante al hombre, el dominio sobre todas las cosas. Ahora, entonces Dios nos está revelando algo interesante en este día. Que antes de tener de lo que Jesús nos entregó, las señales, esa autoridad, ese poder, primeramente Dios nos da dominio. ¿Y cómo yo ejerzo ese dominio? ¿Acaso Adán ejerció ese dominio, ese control sobre todas las cosas que Dios le dio? No. Adán fracasó. Ahora, ¿por qué Adán fracasó en ese dominio, en tomar control sobre todas las cosas? Muchos dicen, primeramente quiero decirle que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, le haré ayuda idónea. Y lo creó a Eva y lo sacó de su costilla y le crió a Eva de la costilla del hombre y le hizo ayuda idónea. Ahora, muchos dicen, pero la que pecó fue la mujer, no el hombre. Porque primero la serpiente fue tentada, lo tentó a Eva y no a Adán. Pero vemos que, y muchos dicen, la mujer fue la que pecó primero, no el hombre. Pero Dios, ¿a quién le estaba dando el dominio y la autoridad? Al hombre, a Adán. Y Adán lo descuidó. Ahora, ¿por qué Adán descuidó ese dominio, ese control sobre las cosas? Y hago una pregunta. Adán fue el primer hombre que estuvo sobre la faz de la tierra, en el huerto del Edén. Adán fue el primer hombre que estuvo en el Edén, que habitó el Edén. Pregunta, ¿usted qué me responde? Sí, no, no, sí.
Muchos dirán, sí, Adán fue el primer hombre que habitó el huerto del Edén. Otros me dirán, no sé. Y otros me dirán, no, había otras personas, había otros habitantes. Y vamos por la Biblia, mi hermano. Vamos por la Biblia. Adán no fue el primer hombre que habitó el huerto del Edén. ¿Y dónde está mi hermano Carlos? Dígame. Y te lo digo por la Biblia. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, dice esto, mire. Ezequiel 28, versículo 13 dice esto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice de zafiro. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del ángel que Dios creó. Estaba hablando de ese ángel que un día se rebeló contra Dios. Ese ángel de luz que un día cayó a tierra por su altivez, por su soberbia, por su orgullo y que quiso parecerse a Dios. Ese hombre estaba ahí ya antes que Adán en el huerto del Edén. Ahora Dios nos está revelando a través de su palabra, que Adán no fue el primer hombre que estuvo ahí. Entonces quiere decir, ¿por qué Adán descuidó el huerto del Edén? Porque antes de que él llegara ya había habitantes. Había unos inquilinos que se habían quedado ahí y era la serpiente. Y la serpiente tipificaba a Satanás. Y esa serpiente fue la que tentó a la mujer. Pero ¿quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo Adán. ¿Por qué? Porque él no supo tener dominio. Él no supo tener control del huerto del Edén. Entonces, lo que Dios nos enseña en este pasaje bíblico, en esta pequeña reflexión que hoy estamos compartiendo con usted, amada iglesia, es que antes de darte autoridad, de darte poder, Dios nos da dominio. Ejemplo. Cuando usted se compra una casa que ya es habitada anteriormente y usted le compra a sus dueños, a esos dueños usted le compra esa casa y usted dice, y usted me invita, me dice, vení hermano Carlos, que me compré una casa nueva, para usted nueva, pero ya había personas que habitaban antes esa casa. Y cuando usted compró esa casa para usted nueva, pero usted no se dio cuenta que por ahí quedó algún inquilino ahí, como pasó en el huerto del Edén, que quedó la serpiente. Y por eso fue la desobediencia, porque el hombre no supo tener control, dominio sobre la situación. Adán. Lo mismo pasa con esto. Muchas veces nosotros compramos una casa y por ahí queda un inquilino y usted no se da cuenta. Esa casa ya fue habitada, como fue el huerto del Edén. Para usted es una casa nueva, pero no una casa que ya estaba habitada. Entonces vemos que el dominio y el control de las cosas es muy importante antes de tener poder y autoridad. Ahora, si usted me invita a su casa y yo entro a su casa y usted me hace sentar en el living y yo comienzo a decirle, mira, esta mesa está mal aquí, vamos a ubicarla para allá. Y el televisor está mal ahí, vamos a ubicarlo en este lugar. Y el hogar está mal, vamos a ubicarla allá en el otro lugar. ¿Usted qué me diría cuando yo comienzo a darle orden a usted en su propia casa? ¿Usted qué me diría? ¿Qué te pasa, hermano Carlos? ¿Estás loco? ¿Te volviste loco? ¿Por qué? Porque usted me va a decir, está en mi casa.
Y en mi casa yo pongo las cosas como yo quiero. Es más, si yo le digo, no le pintes de blanco, pintalo de azul. Las paredes están de blanco, no me gusta blanco, pintarlo de azul. No, en mi casa. Y en mi casa yo las pinto como yo quiero, como a mí me gusta, como le gusta a mi esposa. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Usted está tomando un dominio, usted está tomando un control de la situación. Entonces, eso mismo pasó en el huerto del Edén. No fue la mujer, porque ella era la ayuda idónea de Adán. El que falló fue Adán. El que desobedeció fue Adán por no tomar dominio y control. Cuando Dios le dio todo, dominio, control, poder y autoridad, él no lo supo. ¿Por qué? Porque descuidó. Entonces Dios nos está hablando claramente en este mensaje diciéndonos que primeramente antes de tener poder y autoridad tenemos que tener dominio. Dominio. Control sobre la situación. Cuando nosotros aprendemos a tomar el control, el dominio, la cosa va a cambiar. Entonces, no, muchas veces nuestros hijos quieren imponernos cosas. Y usted es el papá, usted es la mamá. Y no pueden sus hijos imponerle cosas a usted. Usted tiene que tener un dominio, un control sobre su hogar, sobre su familia. El sacerdote de la casa es el esposo. Tiene que tener un dominio, un control sobre las cosas. Ahora, fíjese usted, qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque son espíritus que influencian a nuestra vida. Entonces nosotros debemos discernir, tratar de discernir en el espíritu cómo actúan esos espíritus. Y estos espíritus actúan en tres áreas. En tres áreas. Actúan en el aire, en el agua y en la tierra. Le repito, estos espíritus operan en el agua, en el aire y en la tierra. ¿Y cómo es esto, hermano Carlos? La Biblia habla en Efesios 2:2, dice que habla de las potestades del aire, que son esos espíritus que influencian a las vidas, operan en el aire. Cuando Jesús estuvo 40 días de ayuno, 40 noches, dice que vino el tentador a él. Y San Mateo 4:5 dice esto, mire, escuche. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Lo llevó, dice. Jesús estaba ¿dónde? En el desierto. 40 días, 40 noches ayunando. Y viene el tentador. Y le dijo, el 5, Mateo 4:5 dice esto. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti. En tu mano te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, lo que quiero mostrarles es esto, escuchen. Jesús ahí en el desierto, pero la Biblia dice que aparece el tentador y lo lleva a la ciudad santa. Lo traslada del desierto a una ciudad. Ahora, ¿en qué lo trasladó, mi hermano? ¿En qué lo trasladó, mi hermana? En el Flash Bondi. Carolina es Argentina. Chess Max. No existía ese tiempo. En un Didi, en un Uber, no existía esos tiempos. ¿Sabe
¿Cómo lo trasladó? ¿De qué manera? En el aire. Vemos los espíritus que influencian en el aire. Y podemos seguir hablando de esto, pero esto es para... Después yo le voy a hacer otra predicación, otra enseñanza sobre cómo los espíritus estos operan en el aire, en el agua y en la tierra. Esto es simplemente algo que muy por arriba le estoy explicando. Jesús fue trasladado del desierto a una ciudad en un avión, no, fue en el aire, en el espíritu. Así es como trabajan los espíritus. Ahora, cuando Jesús en una oportunidad iba a pasar a la región de Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno, dice que Jesús, cuando iba a pasar, se levanta una gran tormenta. La tormenta que tipifica un impedimento, una oposición. ¿Y eso quién lo hace? ¿Lo hizo Dios? No, eso lo hizo Satanás. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? Porque Jesús iba a ir a libertar a un hombre, a un endemoniado. Por eso estaba la oposición. Satanás levantó una gran tormenta. El mar se embraveció. Y Jesús oró al Padre y hizo grande bonanza y pudo pasar a la región de Gadara. Y libertó a ese hombre, que ese hombre después fue a predicar. Fue libre. Ese hombre que era un enajenado de Satanás, que Satanás tenía el poder sobre él, mente, cuerpo y espíritu. 3 áreas de su vida tenía tomado Satanás. Entonces vemos que para tener, un poco terminando esto, para no hacerlo tan largo, para que usted pueda entender un poco el mensaje. Dios nos da poder, Dios nos da autoridad. Pero antes de esa autoridad, tenemos que aprender a tener dominio y control sobre la situación. Pero para tener ese dominio, debemos saber que ese dominio opera en los aires, en las aguas y en la tierra. Y en la tierra no le tengo que explicar, porque usted ve lo que está pasando hoy. Personas influenciadas, muchas personas influenciadas. La maldad que aumenta cada día más. Entonces no le tengo que explicar cómo opera Satanás en la tierra, donde habitamos, donde vivimos. Entonces vemos algo importante aquí, que muchas veces en la iglesia a nosotros nos enseña, Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad. Y es verdad, eso está en la iglesia. Ahora, eso está cuando nosotros aprendemos a tener dominio y control sobre la situación. Ahora, todo esto lo logramos con las luchas, con oración. ¿Cómo contrarrestamos esos espíritus que están en los aires, que operan en los aires, que operan en el agua, que operan en la tierra? ¿Cómo contrarrestamos esas cosas? La pregunta, ¿cómo contrarrestamos esas cosas? Con la armadura de Dios. Efesios 6:10. Vestío de toda la armadura de Dios. Ahora, escucha esto, mi hermano, que es importante. Nosotros podemos orar y orar sin cesar. Podemos hacerlo, sí, claro. Y es lo que Dios nos demanda. Y es lo que Dios nos pide que hagamos. Pero ¿sabe qué? Quiero decirte algo en este día. Dios demanda algo de nosotros y es que estemos en obediencia. Dios oye la oración de aquel que está en obediencia a Él. Aquel que camina en obediencia, aquel que obedece a su mandamiento, a su palabra, a sus preceptos, a sus leyes, a sus estatutos. A ese Dios oye la oración. En una oportunidad, unas personas quisieron ministrar a un endemoniado y el demonio le habló y le dijo,
A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ustedes quiénes son. No lo conocían, porque no estaban en obediencia a Dios. Entonces, para tener esa autoridad, ese dominio, para tener ese poder, esa autoridad, ese dominio, ese control en los aires, en el agua, en la tierra, nosotros debemos caminar en obediencia a Dios. Debemos estar sujetos al Padre como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta tarde, amada iglesia.